Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuevo programa de Hablemos Claro, este espacio que tenemos tras el noticiero semana tras semana para hablar con los protagonistas, decimos nosotros, de nuestra vida cotidiana, de la historia de esta provincia, de la realidad también del presente de esta provincia. Hoy nos vamos a meter un poco en el terreno de los sindicatos, también, ¿por qué no?, de la historia. Recibimos a un histórico dirigente sindical de aquí de la provincia de Neuquén, vinculado a la salud, ¿no?, a la rama de la salud, al Estado. Es el Chato Álvarez, Baltasar Álvarez. Bienvenido, Chato, ¿cómo te va? Gracias por estar acá. ¿Cuántos años de dirigente sindical, no? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andamos? Bien, sí, muchos años. Momentos muy difíciles, muy duros, muy lindo, de mucha pasión. Nosotros tenemos mucha pasión en comparación a lo que hay hoy, digamos. Creo que todo se ha modificado, no solamente se ha modificado la forma de conducir la organización de los trabajadores, sino que se ha ido modificando. Los tiempos políticos, sindicales son otros, entonces esto que se haya incorporado en el Estado en general, en el Estado nacional, provincial, municipal, la discusión colectiva de trabajo, eso generó de alguna manera ámbitos donde el gobierno no puede violarlo, está obligado a convocarlos y en ese marco manejar la discusión tanto en términos de derechos como de obligaciones, como de la cuestión salarial. Entonces, toda esa nueva metodología de la discusión sindical cambió al 90 grados, digamos, la metodología y la forma del sindicalismo. En algunos aspectos para bien, porque eso de alguna manera hace una adecuación a la legislación laboral, a la adquisición de derechos, al régimen laboral establecido, a la discusión del convenio, los agrupamientos, los tramos, los niveles. Y el compañero que trabaja hoy en el Estado sabe dónde empieza su carrera y dónde termina. Cuando nosotros empezamos, no sabíamos dónde empezamos, pero no dónde íbamos a terminar, porque realmente no había convenio, no había un escalafón, todos pertenecíamos a lo que se denominaba el escalafón general, que dependía del Poder Ejecutivo Provincial. Claro. Hoy no, porque al haber paritarias en el EPN, en el EPA, en salud, en vivienda, en renta, en obras públicas, cada sector tiene su paritaria donde discuten las particularidades de esos sectores y junto con eso las mejoras internas en cuanto a los regímenes laborales, a la ropa de trabajo. Es decir, es totalmente diferente, no solamente la discusión, el modo, sino parece la forma que ha tomado, el rumbo que ha tomado la discusión del movimiento obrero. No es de mi agrado, pero bueno, yo no soy dueño de la verdad, yo no comparto las paritarias, la discusión salarial, porque esto tiene que ver con los trabajadores. Lo que no comparto es que creo que el movimiento obrero se ha quedado en la discusión salarial nada más. Mira. Y me parece que nosotros en otra época discutíamos el Estado, discutíamos lo que tenía que ver con la salud pública, la defensa del hospital, la necesidad de que hayan víveres, la necesidad de ingreso de trabajadoras de los distintos sectores, profesionales, no profesionales, técnicos, auxiliares, que eran clave para el funcionamiento de la salud. Si vos no tenés un hospital bien, digamos, construido desde el punto de vista de la infraestructura y del recurso humano, podés tener salarios medianamente adecuados, pero si adentro no está cerrada la cosa, es muy difícil que el hospital funcione. A eso el sistema sí, funcione. se le decía mejores condiciones laborales en un momento, ¿no? Era todo eso que hacían al trabajo cotidiano del obrero. ¿Se ha perdido eso hoy, decís, hoy en día? Yo veo que está más sujeta, digamos, la discusión sindical sobre lo salarial, que no está mal, porque en definitiva el salario es parte de la autonomía que necesita el trabajador y la trabajadora para vivir, para llevar adelante sus necesidades, pero no por eso no podemos no discutir cuál es el rol del Estado y cuál es el rol del sistema público de salud en una perspectiva de vaca muerta. Si nosotros nos quedamos solamente en la defensa del sistema público de salud, de aquel sistema público de salud, y no estamos visualizando lo que va a significar una provincia no menos o una ciudad para 1 millón de personas, el sistema de salud va a quebrar, porque estamos discutiendo los salarios, que es importantísimo, pero tenemos que discutir la infraestructura, tenemos que discutir para dónde vamos, qué queremos, claro, cómo a toda esa infraestructura nueva la llenamos de recursos humanos, de tecnología, digamos, ponemos en marcha todo lo que tenga que ver con el desarrollo científico, tecnológico, además del recurso humano, para poder estar a la altura de lo que significa que tanto se habla de esto de vaca muerta. Chato, contanos cómo comenzó tu historia con el sindicalismo. ¿Fue de la mano de la militancia política? ¿Fue antes el sindicalismo que la militancia política? ¿Fue al revés? Contanos cómo fue. No, fue antes. Yo ingresé al Estado provincial, digamos, el Sistema Público de Salud en el año 79. Estuve 1 año cobrando por la cooperadora del hospital porque, bueno, no salían los nombramientos. Creo que fui nombrado allá por la época del 80. ¿En el Castro? En el Castro Rendón, sí. Yo trabajaba en una empresa
petrolera, de servicio petrolero, me echaron. No, a mí nos echaron y bueno, el único lugar donde podíamos ir a reclamar por lo que los habían echado fuimos a ver a De Nevares. Y bueno, a través de Nevares hizo gestión y pudimos cobrar lo que los habían adeudado de esa empresa. Y ahí él me dice, ¿usted de dónde es? Me quedó cara de conocido. No, yo soy del norte, que soy del norte neuquino. Ah, usted es fulano, Álvaro. Ah, sí. Y me dice, ¿qué va a hacer ahora? Y le digo, no, yo voy a trabajar en lo que... El obispo, ¿no? Jaime de Nevares. Y me dice, ¿y no quiere trabajar en salud? Y le digo, sí, pero ¿cómo no? Y bueno, ahí justo se necesitaba gente para mantenimiento, después justo había otro compañero que estaba ahí en el sistema y entré en la parte, digamos, de mantenimiento del Hospital Castro Rendón, que en realidad nunca fui a mantenimiento porque después me mandaron a la área de limpieza, así que yo empecé en los hospitales haciendo la limpieza, que hoy lo hace una empresa privada, fíjense cómo han ido cambiando. Y en el año 80 y a fines sería a fines del 79, 80, 82, 83, empezó a haber todo un movimiento, digamos, de la necesidad de la recuperación de la democracia. Claro. Y ahí yo conozco, en esa movida lo conozco al compañero Jorge Izquierdo. Y bueno, lo juntamos y después lo juntamos con otros compañeros que estaban en otras organizaciones sindicales. Yo era delegado del hospital, no estaba en ninguna organización sindical. Habían otros compañeros que eran delegados de UPCN en ese momento. Y el 26 de noviembre del 83 formamos UTEN, que fue lo que le dio origen a ATE, junto con otros compañeros de obras públicas, de vivienda, de desarrollo social, de turismo, de casa de gobierno, Instituto de Seguridad Social. Digamos, ahí los conocimos con Fuente, con Panetta, con otros compañeros que son los que le dimos, digamos, origen a SUTEN y que después en el año 85 creo que fue, se fusionó con ATE y ahí, digamos, empezó a funcionar lo que hoy es ATE provincial, ¿no? O sea que fueron de los fundadores prácticamente de ATE aquí en Neuquén, ¿no? En la claro, provincia de nosotros Neuquén. somos los fundadores de SUTEN y a su vez después se hace la fusión con ATE y somos los fundadores de ATE Neuquén en esa etapa junto con todo un montón de compañeros más, que no estemos gente, los nombro a todos, eran delegados de todos los organismos públicos, así que... Y bueno, y en una de las primeras marchas que hizo la CGT, ahí los conocimos y ahí empezamos a gestionar y bueno, de alguna manera los que éramos más jóvenes no teníamos el pleno conocimiento de lo que estaba pasando y de lo que había pasado en este país. Claro, digamos, regreso de la democracia, claro, esos años, ¿no? Claro, después regresa la democracia en el 83 y viene toda la onda del radicalismo. Mi militancia fue mayoritariamente sindical. Después tuve un vínculo muy importante con la juventud de los diversos partidos políticos, que fue cuando vino el tema de la tablada, que ahí se armó el MOJUPO, que era el Movimiento de Juventudes Políticas. Bueno, ahí digamos, tuvimos un vínculo con toda la juventud peronista, con la juventud del radicalismo, del movimiento popular neuquino, de todos los sectores de izquierda, que fue una etapa muy importante porque no había la crisis de representación que hay hoy, digamos, de alguna manera no había mucha afinidad entre las agrupaciones internas, pero los sindicatos eran bien mirados, entonces por ahí yo encajaba en la necesidad de la unidad de todos, porque había una cosa que era más importante que las diferencias que podíamos tener nosotros, que tenía que ver con defender la democracia. Para nosotros eso era clave y había mucha conciencia en muchos jóvenes y por suerte, y hasta el día de hoy eso es fundamental. ¿Cómo eran las protestas, los reclamos, los conflictos en aquella época, ¿no? Años 80, años 90 después, ¿cómo era aquella Largo situación? como el mes de agosto, porque claro, a diferencia de lo que yo explicaba antes, el Estado no estaba obligado a convocar a una paritaria, a una mesa salarial, había que arrancarle al gobierno la convocatoria para discutir la problemática del Estado. Si el gobierno se cerraba, complicaba el gobierno un montón. no dilataba, porque como hacen todos los gobiernos, siempre esconden el conflicto abajo de la alfombra en vez de atender el conflicto, porque si hay una demanda es porque hay un conflicto. Pero como no había ninguna ley como hay hoy que se rige por convenio colectivo de trabajo, no había ninguna obligación del Estado a convocar a las organizaciones representativas para discutir la problemática. No había. Así que el gobierno, por lo general, lo que hacía era desconocer el reclamo. Por eso había marcha tras marcha y marchas y marchas y movilizaciones y movilizaciones y movilizaciones. Hasta que, bueno, le arrancábamos en aquella etapa a Felipe Zapá las primeras convocatorias. Después, y para nosotros era mucho más difícil porque éramos un gremio en formación, lo que era SUTEN, digamos, no teníamos personalidad gremial, teníamos inscripción gremial. Entonces era mucho más difícil, había un desconocimiento por parte de los gobiernos de ese momento,
que tenían razón porque nosotros, digamos, éramos un sindicato de hecho más que desde el punto de vista legal. Sí. Lo fusionamos con ATE justamente porque si no trabajábamos sobre la ilegalidad. Éramos delegados representativos de los trabajadores, pero no teníamos ninguna legalidad jurídica. Claro. Legalmente, para la asociación sindical de las organizaciones no existíamos. Entonces, ahí hubo un momento muy importante cuando conocemos a Germán Aglala, que fue fundamental en la integración de SUTEN para que se transformara en ATE Neuquén. Fue muy importante porque fue un compañero que tenía mucha claridad, mucha capacidad y de alguna manera fue importantísimo para la incorporación nuestra a la Asociación Trabajadora del Estado. ¿Cómo era negociar o pedirle un aumento a Felipe Zapag en aquel momento, en aquellos años? ¿Era difícil? Decías que eran largos los conflictos. ¿Tenía interlocutores? ¿Era él el que manejaba las negociaciones? ¿Cómo era? Era él. Y después le daban el ministro de Justicia en ese momento, creo que era, o el ministro de... Sí. Pero él te atendía, pero no te daba respuesta. Don Felipe tenía una gran ventaja con comparación a lo que yo veo hoy en, digamos, de los gobernadores actuales. Él te atendía. Y eso era importante, pero no te daba una respuesta de la magnitud que vos buscabas. Era difícil también. Lo mismo era la época de Salvatore. Pero eran tan fuertes las movilizaciones, eran tan grandes las marchas. Nosotros llegamos a hacer marchas de 20, 30.000, de 40.000 personas. Era imposible que los gobernantes desconocieran el peso que tenían la organización de los trabajadores. Y cuando logramos armar la coordinadora de gremios estatales, donde estábamos todos, SEJUN, ATEN, Judiciales, UPCN, ANEL, con más razón había mucha más representación en la calle. Entonces no había posibilidad de desconocer las organizaciones sindicales porque el peso estaba dado en la calle, que es lo que creo que hoy se ve mucho menos en comparación a esos tiempos. ¿Falta calle hoy, decís? No, yo creo que esta modalidad del convenio colectivo de trabajo, que es muy importante para los trabajadores y para discutir la metodología, la forma, digamos, las condiciones de trabajo, la carrera, todo es muy importante. Pero creo que como hay plazos legales para cumplir, antes nosotros no teníamos esos plazos. Hoy te hacen la conciliación obligatoria, vos tenés que cumplirla, tenés día. Si no hay acuerdo, recién empezás de vuelta la marcha o el paro o el quite de colaboración. En ese momento nosotros íbamos... La metodología que yo manejaba en salud, yo iba a consultar con mis compañeros, discutíamos, proponíamos y era un paro, y era así, no había muchas vueltas, digamos, porque sabíamos que todo lo otro servía, era válido, pero no alcanzaba para que el gobierno reflexionara la magnitud del reclamo que había, digamos. Claro. Nosotros el salario nuestro era, un salario era mínimo el salario que cobramos los trabajadores del Estado en esas épocas. Era casi... en vigencia, digamos, porque además no había una carrera, había un escalafón, el sector de salud era el más marginal, porque vos imaginate que los compañeros profesionales que en esa época ingresaban en una categoría 18, entonces de ahí para abajo todos los auxiliares, técnicos, administrativos, ingresaban en las categorías inferiores, que significaba nada, digamos. Yo que venía de la época del lado del petróleo en ese momento, cuando cobré mi primer salario real, porque estuve en años sin cobrar, pero cuando cobré el salario real, cuando me pasaban a planta permanente, y al mes me quería ir, porque realmente era un salario que no alcanzaba, pero para cubrir lo mínimo que se necesitaba una persona. Bueno, yo en ese momento era soltero, no tenía hijos, de que bueno, la peloteamos, pero yo me quedé porque el sistema de salud a mí me ganó el corazón, el alma y entendí, digamos, lo que significaba el sistema público de salud, el trabajar con la gente, el rol. Y yo sabía que nosotros teníamos problemas, pero el que iba al hospital tenía más problemas que yo. Entonces, todas esas cosas hicieron que lo económico pasara a segundo plano, no porque fuera un sonso, sino porque la realidad te hacía ver de otra manera, ¿no? Después llega Jorge Sovich, ¿no? Esas fueron épocas complicadas para los gremios. Fue muy complicada porque fue un gobierno muy autoritario, un gobierno que a nosotros los persiguió mucho. A mí me echaron del Estado provincial sin ningún argumento concreto, digamos, me tuvieron que incorporar a las... ¿Y por qué fue eso? ¿Por tu presencia sindical, digamos? Por mi presencia sindical y porque además tenía tantas causas penales, Nico. Yo llegué a tener en el Estado provincial 63 o 64 causas penales, digamos, por defender los intereses de los trabajadores, no por otra cosa. ¿Qué era? ¿Cortar la ruta? Porque hacíamos asamblea en la calle de Buenos Aires, porque cortábamos la ruta en Arroyito, porque la cortamos en la Olascuaga, porque cortábamos el centro. Ese fue un gobierno con muchos procesos penales contra los trabajadores y contra los dirigentes, y una persecución, yo creería que
que fue innecesaria, digamos. Era mucho más fácil convocar y discutir con la representación de los trabajadores la problemática que perseguir a los militantes que pensaron que con eso nosotros a lo mejor los íbamos a calmar, y la gente era al contrario, la gente sabía que lo que estábamos reclamando era fundamental, era necesario, porque era una cuestión colectiva y que además ahí es donde se mostraba la firmeza, digamos, la firmeza de los dirigentes sindicales no es cuando en una mesa salarial solamente, fundamentalmente cuando vos estás en la calle, cuando estás arrinconado con los gases, con la policía, qué sé yo, a De Nevare no lo dejamos en paz porque realmente era el que los acompañó en todos esos procesos tan violentos, digamos, de gendarmería, de la policía, de los carros, de los eirantes. Fueron momentos muy difíciles. Yo un día me lo crucé al gobernador Sobi y le dije, con usted tenemos que hablar. Sí, me dijo un día esto, vamos a juntarlos, a hablar. Y quedó pendiente, algún día los vamos a encontrar seguramente. Y no va a ser otra cosa que seguir, que charlar esto, digamos. ¿Cuál era lo que lo promovía él, tener tanta animosidad con las organizaciones sindicales y con los que creía que éramos sus enemigos? Y no, nosotros lo que éramos representantes de los trabajadores y reclamamos una perspectiva mejor de las condiciones de trabajo, del tema salarial y sobre todo del sistema público de salud, que ya venía en ese momento en una curva muy, muy complicada. Imagínense, estoy hablando hace 20 años para atrás, así que imagínense hoy. Hacemos una breve pausa y ya seguimos. Estamos en Hablemos Claro, dialogando con Baltasar Álvarez, el Chato Álvarez, histórico dirigente sindical de ATE de Salud, aquí en Hablemos Claro.